Estamos de regreso en nuestro programa De Vuelta con la Historia, con nuestro invitado central, nuestro invitado de honor, el bonaerense vivo que más conoce de la historia de la ciudad, el maestro Roberto Lozano Batalla. Y continuamos entonces en esta travesía a través de la palabra y de los recuerdos y de la documentación que tan magistralmente domina nuestro invitado para compartir con ustedes, con las presentes y las futuras generaciones, este conocimiento que él ha sabido cultivar y que ha publicado en su libro Crónicas Históricas de Buenaventura, un trabajo que se ha acumulado y se ha puesto a circular por diferentes medios y que hoy nosotros queremos recoger para ustedes en nuestro programa De Vuelta con la Historia. Este es el tercer capítulo de nuestra serie y como siempre, pues a ustedes les agradecemos infinitamente por acompañarnos y por supuesto muchas más gracias le damos a nuestro invitado con el maestro Roberto Lozano Batalla y el gusto pues siempre grande de compartir con ustedes este escenario. Elsaín, muchas gracias. Recuerdo frases mías anteriores para decir que Dios ha sido muy bueno conmigo, con mi familia. Es un honor estar aquí en Yubarta y estar en la conducción suya, porque creo que Yubarta le hace un beneficio extraordinario a Buenaventura. Es de las ganancias que tenemos en el puerto. Muchísimas gracias a usted, maestro Roberto, por acompañarnos y por brindar a través de este medio a Buenaventura los aportes que usted ha sabido cultivar. Este es un sueño y un deseo que teníamos también de ofrecerle a Buenaventura en el formato, en el lenguaje de la conversación, en ese lenguaje fresco que nos ofrece la oportunidad de entrar en detalles que quizás no se puedan conocer a lo largo de conferencias y de foros en los que muchas veces ha sido usted invitado y que por responder a la premura del tiempo no podemos disfrutar. Hoy en nuestro programa De Vuelta con la Historia, pues entonces queremos entrar en detalle acerca de algunos acontecimientos como el surgimiento del barrio El Lleras y la forma como ha sido poblado Buenaventura en gran parte, de manera muy particular, pero también la influencia decisiva en la historia de la ciudad con el tren, el ferrocarril, su aparición, su desaparición posterior, su nuevo relanzamiento y la condición que tenemos hoy en día, lo mismo el cementerio chino. Y bueno, todo lo que se tejen a lo largo de estos años, maestro, es suya la palabra, empezando por el barrio El Lleras. Bueno, hablar del barrio Lleras necesariamente nos remonta a su origen. Ese barrio nace bajo el nombre del Progreso, pero antes que el barrio, como base para ese barrio, nace el barrio El Jorge. El barrio El Jorge y el barrio El Progreso es una continuación, el Progreso una continuación del barrio El Jorge. Quedan en el kilómetro 2 de la isla de Cascajal. La isla de Cascajal mide 2,5 kilómetros de ancho por 3 kilómetros de largo. Cuando se mide desde el kilómetro 0, que está frente al Hotel Estación, hacia Cali, al llegar al kilómetro 2, estamos a la entrada del barrio El Jorge, conocido así, que es donde está también el Hospital Central Regional de Buenaventura. Y había la necesidad de implantar las primeras administraciones para el acueducto de Buenaventura y también crearle a Buenaventura por primera vez un matadero. Entonces encargaron a un ingeniero para que hiciera esta labor y él abrió un camino de aproximadamente 200 metros en el cual al fondo, a mano izquierda, se ubicó el matadero municipal de Buenaventura y a mano derecha, a 100 metros de la entrada, más o menos, la administración para el acueducto de Buenaventura, manejada por el señor San Clemente. Esto hizo que moradores empezasen a llegar a colonizar el sitio y se fue ensanchando el lugar. Este barrio El Jorge dio pues oportunidad para la creación del barrio El Progreso, producto de esa colonización que fue llegando, que fue anidando allí. Y entonces, con el correr de los días, había un padre, el padre Eugenio Samaniego,
quien respaldó la acción y se le dio ese nombre de Barrio El Progreso. Tenía más o menos 1.500 metros cuadrados y queda al suroccidente de Buenaventura. Tengamos en cuenta que cuando estamos en la carretera y vamos hacia Cali, a mano derecha nos queda el sur, y el suroccidente, pues buscamos la posición. Entonces nos queda el suroccidente. Eso fue en 1934. En 1934 nace el barrio Jorge. El barrio Jorge propicia la creación del barrio El Progreso. 11 años más tarde, en 1955, ya había llegado a Buenaventura Monseñor Gerardo Valencia Cano. Y la gente de Buenaventura vivía agradecida con el presidente Alberto Lleras Camargo, quien vino a Buenaventura en 1946 a inaugurar la carretera Simón Bolívar, esa carretera que aún sigue destapada y que tiene 142 metros de profundidad, de extensión. Esa carretera se inauguró en la cabecera occidental del Puente del Piñal, es decir, cruzando el Puente del Piñal hacia Cali, queda el occidente, el oriente, queda el oriente. Entonces, allí en esa cabecera fue la inauguración y vino el presidente Alberto Lleras Camargo y vinieron los gobernadores que habían administrado el Valle del Cauca en el lapso de 20 años que duró la construcción de esa carretera. Esa carretera se inicia en 1920 y es entregada en 1946, 26 años más tarde, corrijo, en 46. Entonces allí se hace la inauguración y se empotra una placa en la cabecera del puente que luego se la robaron, desapareció y nunca ha sido repuesta, lo cual nos indica que ha sido un factor consuetudinario en Buenaventura, que los monumentos los abandonan completamente y nadie se preocupa por restituirlos. Bien, entonces tenemos que el barrio se nombra bajo el barrio del Progreso y entonces en 1955 digo que ya estaba Monseñor Gerardo Valencia Cano y se le quiso rendir honor a Alberto Lleras Camargo y es entonces cuando por voluntad del pueblo y por mediación de Monseñor Gerardo Valencia Cano se le cambia el nombre del Progreso al barrio Lleras, como lo conocemos ahora, que es Alberto Lleras Camargo, a quien se le ha rendido el honor. Hay un detalle muy curioso sobre el barrio El Jorge. Si usted le pregunta a la inmensa mayoría de Buenaventura, y quizás al 100% de la mayoría de Buenaventura, nadie sabe decirle de dónde es el originario ese nombre del Jorge. Ese nombre del Jorge es el nombre de un ingeniero que fue el encargado de hacer esa obra. Aquí en Buenaventura hay una calle muy conocida llamada Chucho Fun, y pocos saben que Chucho Fun era un ingeniero de Buenaventura que le tocó hacer esa construcción, y estando haciendo esa construcción, esa calle, el señor murió. Me refiero a Jesús Fon Mosquera. Entonces, en honor a él se le dio ese nombre, Chucho Fun, recordatorio de él. Entonces a la calle esta del Jorge se le titula con el nombre de Jorge, que era el nombre del ingeniero aquel. Y ese ingeniero fue un hombre muy trascendental para Buenaventura, porque es el mismo constructor de el muro que hay en Pueblo Nuevo llamado Justi. El ingeniero se llamaba Jorge Justi. Entonces la calle tiene el nombre de Jorge y el muro tiene el apellido Justi, Jorge Justi. Es un detalle que muy poquitas personas conocen en Buenaventura. Entonces de esa manera tenemos hasta 1955, pero ya luego pasan 40 años y nos llega Monseñor Heriberto Correa Yepes. Y Monseñor Heriberto Correa Yepes en el barrio Lleras funda la parroquia San Pedro Apóstol. Y esto hace que el barrio adquiera mucho más vigor, porque el barrio Lleras es quizá el barrio más poblado de Buenaventura, el de mayor vigor y muy trascendente. Y cuando fue la realización de este barrio, pues fue épico, porque todos esos terrenos eran lodazales, eran zonas fangosas, siempre pues es limítrofe con el mar, y su nivel sobre el nivel del mar era muy escaso.
Entonces empezaron los rellenos a tratar de mejorar el nivel de esto. Todas las casas allí eran palafíticas y no habían rutas de ninguna naturaleza. Poco a poco se fueron trazando caminos, se fueron haciendo obras. Ese barrio, como todos los que son de invasión, carecen generalmente, o no generalmente, constitucionariamente, de acueducto, alcantarillado, alumbrado, de todas las necesidades básicas no se tiene nada, ahí todo el mundo sobrevive como puede. Y se comunica entre casa y casa a base de puentes palafíticos, puentes que por su construcción son endebles, muy endebles y muy riesgosos. Por ejemplo, uno ve un niño cruzando o un adulto cruzando por un puente de ese y ve que el puente se bambolea como si fuese una hamaca. Entonces todas estas cosas se van logrando y se hace la comunicación de una vivienda con la otra, y ahí se van haciendo. Y los rellenos se van haciendo con basura principalmente al inicio, y luego ya mezclando basura con maderas y con acerrín. En esa época teníamos muchos acerríos en Buenaventura, porque los acerríos eran el principal proveedor de la materia prima para la construcción. Aquí no se construía en cemento, muy escaso todo, mucho menos en la gente pobre. Y el acerrín, los acerríos lo producían y lo regalaban porque no sabían cómo deshacerlo desaparecer. Regalaban ese acerrín y entonces la gente mezclaba la basura con el acerrín. Después siguieron mezclando la basura con el acerrín y le agregaban algo de balasto. Y así se fue consolidando más y más. Y para las necesidades básicas teníamos que de alcantarillado, lo que se hacían eran pozos sépticos y también zanjas. Pero como el barrio tenía muy poquita altura sobre el nivel del mar, el desnivel que podía tener una zanja de eso era mínimo, prácticamente ninguno. Así que todo eso quedaba como si fuera un pozo séptico a flor de tierra. Y eran unas dificultades tremendas. Sin embargo, la gente ha logrado sobrevivir, ha logrado hacer y ha venido creciendo. Ya con la llegada de la parroquia que funda Monseñor Heriberto Correa Yepes, se vuelve mucho más populoso el barrio y empieza a aflorar el comercio también, sus diversas rutas, y se va generando todo el beneficio que se nos ha causado con ese barrio. Esto a grandes pasos, pues, el desarrollo de lo que ha sido el barrio Lleras. Ahora, usted menciona en el camino de esta descripción, maestro, el evento de 1946, cuando el Alberto Lleras Camargo viene a inaugurar la carretera Simón Bolívar. Sí, señor. Esa carretera entonces juega un papel importante, muy decisivo, también otro hito en la historia, en la trayectoria de Buenaventura, y me gustaría como conocer un poco el antes y el después, las expectativas que creó en la generación de la época la apertura de una obra tan significativa, que entre otras cosas comenzaba a hacerle entonces competencia, y las implicaciones que eso tuvo a la vía que se conocía para la época, el ferrocarril. Claro, tenemos en cuenta que hasta la llegada del ferrocarril, Buenaventura no estaba comunicado con el interior del país, y que el interior del país tampoco tenía una comunicación fluida hacia el mundo, que sería por el puerto. Entonces, en 1878 es cuando nace el ferrocarril, la construcción del ferrocarril, que tarda 37 años, pero logra coronar en Cali el 1 de enero de 1915. Hasta esa época el ferrocarril se llamaba Ferrocarril del Cauca, y obedecía a que nosotros no éramos Valle del Cauca, sino pertenecíamos al departamento del Cauca. Y entonces en 1910 viene la independencia, la segregación que ordena el gobierno, y entonces se hace la independencia de Cauca a Valle del Cauca y crea. Y entonces al cambio de departamento, al cambio de nombre en el departamento, ya deja de llamarse Ferrocarril del Cauca para llamarse Ferrocarril del Pacífico, aludiendo al sitio que más beneficiaba. Entonces se hace esta parte esa ruta del ferrocarril fue la primera conexión que tuvo Buenaventura con el interior del país. Esa fue la primera conexión férrea, y fue una conexión férrea. Antes que eso solamente hay la conexión natural que nos la permitía el
el desagüe que produce el río Dagua en su llegada a Buenaventura, a descargar en la bahía de Buenaventura, y que sirvió de orientación al ingeniero Cisneros precisamente para la creación de la ruta que se debía tener. Entonces, cuando ya se tiene el ferrocarril, entonces Simón Bolívar había propuesto que se hiciera un camino de ruedas entre el interior y Buenaventura. Es entonces cuando se inicia en 1920 la construcción de esa carretera y se desarrolla y nos la entrega ya en 1946. Entonces a la ruta que nos dio el ferrocarril se agrega la ruta terrestre que nos dio la carretera Simón Bolívar, llamada así en honor precisamente al presidente libertador, quien la había propuesto precisamente, quien la había hecho. Entonces así se tiene, tenemos esas dos. Ahora, las novedades para la época, ¿cómo se vive? Las primeras experiencias de trasladarse entonces a Cali en esta carretera, en esta vía, en un viaje de más de 6 horas, 8 horas, con novedades que se podían presentar en el camino, un poco como lo anecdótico de esa época, maestro, en términos de el traslado y la comunicación con Cali por la carretera. En la proyección anterior de Yubarta, consultándome, yo les comentaba que cuando se hizo el puente del Piñal, los automóviles no circulaban en el mundo. En el mundo había nacido en 1908 y mire que el ferrocarril llega a Cali apenas en 1915. En 1908 el Henry Ford populariza su automóvil, así es que apenas en 1908 los automóviles empiezan a surgir. Cuando se trata ya de la carretera Simón Bolívar, todavía los vehículos, los automotores eran muy escasos en Colombia, especialmente porque ni siquiera teníamos carreteras, no había nada. Recuerdo la Vuelta a Colombia, eso se hacía sobre carreteras destapadas por trochas, a veces sobre el mar, sobre ríos. Entonces era una dificultad tremenda. Cuando ya se logra esa conexión, el viaje entre Buenaventura y Cali, sí, la ruta terrestre, que son 26 años en su construcción, entonces Buenaventura tiene una segunda ruta para conectarse. Esa segunda ruta se convierte en novedad, porque pues antes no teníamos automotores acá de ninguna naturaleza. Desafortunadamente esa ruta nació muy débil, como cuando un niño nace enfermo, raquítico y todo lo demás. Pensemos que la ruta Buenaventura-Cali, la Simón Bolívar, sigue siendo, como en su origen, una ruta supremamente angosta. Difícilmente dos carros logran pasar así. Y cuando se trata ya de vehículos grandes, el camión, por ejemplo, o la tractomula, una que va y otra que viene, ahí tienen que buscar sitios donde puedan transitar. Pero lo más delicado de ello es que el riesgo de que no puedan pasar es porque están siempre bordeando las montañas y están siempre al pie del abismo. Lo que le comieron a las montañas fue muy poco. La carretera no tiene amplitud y esa carretera, desde que nació en 1920 hasta 1946, que terminan entregándola, ha seguido siendo destapada hasta el presente día de hoy, ¿no? Ha sido siempre destapada. Por ser destapada, cuando llueve es un lodazal y cuando está en verano, o sea en tiempo seco, la brisa levanta, o el recorrido de los automotores levanta una gran cantidad de polvo. Esa ruta tiene mucha loma, es muy sinuosa, es muy tortuosa, es muy peligrosa porque está abundada de abismo, tiene todos los pormenores y es poco poblada. Entonces usted encuentra a alguien que le vende una empanadita aquí y a alguien que le puede vender otra empanadita allá. Y si tenemos en cuenta que ese recorrido de 142 kilómetros dentro de esas circunstancias de ruta es tan difícil, pues entonces se hacía en 6, en 8 horas y a veces en 2 días o más días en su recorrido. Era una odisea. Viajar, había que ir con provisiones, porque uno no sabía cuándo iba a tocar. Bien, maestro, creo que hasta ahí vale, tiene mucho sentido conocer esos detalles de una ruta que naturalmente aún se sigue usando, pero pues con las condiciones que ya usted menciona. Otro acontecimiento importante que tiene lugar en Buenaventura y que tiene a su vez unas razones históricas es el cementerio chino. Buenaventura, pero antes, todo lo que hay en torno a eso. Permítame antes, porque estamos hablando de rutas,
Del 46 que se inaugura la carretera Simón Bolívar, nosotros conseguimos una nueva ruta, que fue la ruta aérea para aeropuerto, porque antes habíamos tenido ruta aérea acuática, que eran de las naves que acuatizaban en Buenaventura, acuatizaban en nuestra bahía, pero resulta que las naves anfibias se proyectan para hacer acuatizajes en lagos. El lago mantiene la superficie en estado de quietud, sin olas, mientras que en el mar el oleaje siempre está propenso. En el lago no hay variación de subir y bajar las mareas, acá sí. Y entonces cuando las naves anfibias venían a acuatizar a Buenaventura, muchas veces el mar estaba picado y sucedieron muchos accidentes en que las naves se perdían o se causaban daños a las personas también. Entonces por eso se desactualizó aquello. Y nosotros nacimos con la aviación. Entonces ya en 1959 había un piloto del Valle del Cauca, apellido Londoño, padre del que fue senador de la República. Londoño Capurro. Londoño Capurro, el padre era Londoño Iragorri. Él era aviador y era dueño de unas tierras aquí en Buenaventura, y en esas tierras que él tenía, entonces él decidió hacer un aeropuerto para su propio provecho, para su propia comodidad. Entonces creó una pista, y al crear la pista entonces allanó lo que estimó necesario y se fue popularizando el sitio. Pero resulta que al hacerlo él fue devastando una gran cantidad de plantas que había, y a esas plantas se le llamaban Quirinal, no sé por de dónde salió el nombre de Quirinal. Y entonces la gente familiarizó el aeropuerto, le dio apodo, le dio el aeropuerto Quirinal de Buenaventura. Ese fue el primer aeropuerto que tuvimos, era terrestre. Entonces le quería significar que a más del ferrocarril que llega en 1915, y a más de la carretera Simón Bolívar de 1946, tenemos que el primer aeropuerto es de 1959, y de 1934 es las primeras naves anfibias que nos llegan a Buenaventura. Y conectando entonces, maestro Roberto Lozano, continuando con esto de las vías, pues hay mucho que decir acerca de el significado del ferrocarril como ese punto de partida del desarrollo que usted mismo lo mencionaba en uno de nuestros programas anteriores, y las diferentes épocas que ha tenido, porque desaparece durante unos años y luego lo más reciente es que hacia el 2003 es relanzado, pero hoy a la fecha esto es una obra que está pues prácticamente fuera de servicio. Cuando el ferrocarril logra llegar a Cali, empieza el servicio Buenaventura-Cali y causa una gran novedad, porque anteriormente no había un nexo propicio de servicio de esa naturaleza. Así que a pesar de las dificultades que había, la gente lo buscaba, y el ferrocarril abarcaba no solamente a los pasajeros, sino a la carga, que aliviaba tremendamente y es de un costo muy ínfimo comparado con lo que es el servicio terrestre, el servicio de automotores. Entonces la gente lo prefería, la gente lo buscaba, pero cuando ya aparece la carretera, entonces se enamoran de la nueva novedad. La nueva novedad es el automotor, y empieza a disminuir la clientela para el ferrocarril, la clientela de pasajeros, porque el tren que teníamos nosotros no solamente era de pasajeros, sino que de carga, o digo el contrario, no solamente de carga, sino también de pasajeros. Había servicio de primera y de tercera, de segunda nunca hubo, y el pasaje no era nada barato, especialmente el de primera, era como un viaje aéreo VIP, que porque cambia de silla o porque le ponen el título, usted va a pagar una fortuna, sí señor. Entonces todas esas dificultades se tenían. Entonces la gente empezó a desdeñar al ferrocarril y empezó a perder su popularidad. Pero junto con eso, el crecimiento del servicio automotor fue haciéndose cada vez más vigoroso como lo tenemos hoy, y eso yo creo que ha causado siempre un lastre poderoso para que el ferrocarril que tuvimos renazca, porque está muerto prácticamente.
para que renazca, debido a que los intereses de los señores transportistas no permiten una competencia como la del ferrocarril, porque les merma en 3 o 4 veces el valor que se están ganando actualmente. Por otra parte, el ferrocarril que nosotros conseguimos, que fue en 1878 y que se inaugura en 1915, nos lo vendieron los ingleses, de lo que ya no tenían en servicio ellos. Y hacía yo alguna vez una comparación, de decir que cuando ya un bus está fuera de servicio en Cali o en Bogotá, Bogotá se lo vende a Cali y Cali se lo vende a Buenaventura y Buenaventura a algún corregimiento. Es decir, lo que nos vendieron era lo que ya estaba en desuso para ellos. Y lo que nos vendieron era el tren original, que era de trocha angosta. La trocha angosta, que es la que tenemos en Buenaventura, es de 90 centímetros de ancho, mientras que la que se utiliza en el mundo actualmente es de 120, y hay algunas de 140, Eso permite que el vagón sea más amplio, esté más estable y tenga más. Pero junto con eso, el ferrocarril moderno ya es difícil que suba lomas, porque utilizan los túneles para evitarle precisamente la sinuosidad que le merma su potencia y velocidad, y eso no se consigue. Aquí hace 10 años llegaron y nos hicieron un cambio en las trochas, en los soportes de los rieles del ferrocarril. Se tiene unas traviesas, y esas traviesas eran de mangle. Se pagaba ínfimo por ese trabajo. En todo caso eran de mangle y tenían su prolongación de vida, pero como todo, fenecía. Entonces ahora las cambiaron, había que estarlas renovando. Ahora las cambiaron por unas traviesas hechas en ferroconcreto. Creo que no es ferroconcreto, sino concreto nada más. Pero anuncian que tienen vida de 50 años, hace 10 años las hicieron. Si alguna vez nos llegan a cambiar la trocha angosta por la trocha ancha, que fuera la benéfica para Buenaventura, tendrán que cambiar también todas esas traviesas, porque pues ya no les van a servir. Esas dificultades tenemos, pero no se enfrentan a ellas, a pesar del gran beneficio que le traería para Colombia, no solamente para Buenaventura, sino para Colombia, por lo que hay la contravía de parte de los señores de los transportes terrestres, de los automotores, porque saben que les pierden, entonces le ponen trabas en el camino, no le dan la fluidez. Entonces ahí tenemos esa dificultad. Pero de acuerdo a su experiencia y a su visión sobre el tema, ¿usted considera que entonces el tren como medio de transporte para la carga de Buenaventura seguiría siendo necesario y pertinente? No solamente para la carga, sino para el transporte humano también, el transporte de las personas, por el servicio de pasajeros, porque hoy en día los trenes en el mundo son vehículos de un gran lujo, de una gran presentación, de una gran comodidad. Miren, el ferrocarril antiguo, todos los vagones tenían sanitario. Sin embargo, el sanitario, cuando usted encontraba que era un cajón, y lo que usted descargaba caía a la carrilera. Hoy en día los trenes le hacen lo mismo que cuando usted tiene un bus moderno, que tiene también sanitario, reciben una bolsa, y esa bolsa va a ser descargada más adelante, pero no va haciendo un reguero en el camino. Detalles como esos se van superando, y gracias a Dios eso existe. El transporte de pasajeros por tren es una gran comodidad, una gran bendición, y la necesitamos. La gente hacía diferencias grandes en términos de comodidad, de gusto, de preferencia, de estatus, cuando sale la carretera Simón Bolívar y el tren. ¿Cómo surge, cómo se vivencian esos cambios? Sencillamente consideraban que la carretera le iba a dar un servicio más fluido que el tren, porque el tren también tenía las dificultades propias de su recorrido. El recorrido que tiene Buenaventura-Cali no son 142 kilómetros como la carretera Simón Bolívar, sino de 174 metros por la línea férrea. 174 kilómetros por la línea férrea. Y también es sinuoso y también es tortuoso, lo que es un poco menos peligroso que la carretera. Menos, pero no quiere decir no sin peligro. Sí, señor. Mencionábamos ahora entonces uno de los acontecimientos que también relata usted en sus crónicas, maestro,
la presencia del cementerio chino en Buenaventura y un poco lo que eso significa, el por qué existe esta población en Buenaventura, los orígenes. Sí, señor, el cementerio chino nace en 1952, creado por la colonia china. Y alguna vez yo le preguntaba a señores de esa colonia la razón de la creación del cementerio chino, y entonces me explicaban, esto me lo explicaba Pablo Van Agredo, un personaje de Buenaventura muy querido por todos nosotros. Me explicaba que en 1952 todavía estaba aquí el padre Bejarano, José Ramón Bejarano Caicedo, quien fue párroco de Buenaventura 39 años. Fue quien le entregó a Monseñor Gerardo Valencia Cano la parroquia, para que se convirtió entonces en catedral. Catedral es el nombre que se le da a una parroquia cuando se convierte en casa del obispo, que catedral quiere decir eso, ¿no? Casa del obispo. Entonces el padre Bejarano tenía unas costumbres muy autoritarias, y entre ellas él decía que los orientales no eran personas cercanas a la religión católica, y que aquel que no fuera cercano a la religión católica tampoco merecía ser acogido en el seno de su cementerio. Los chinos que vivían en Buenaventura no eran muchos, hoy son muchos menos inclusive que en esa época, pero también se morían. Entonces ellos, pensando que el día que les tocara morirse iban a encontrar que no sabían qué iban a hacer con el cadáver de él, entonces buscaron la forma de solucionar. Cuando crean el cementerio chino, que queda en el kilómetro 9 de la carretera Simón Bolívar, cuando se viaja de Buenaventura a Cali, kilómetro 9, entonces esas tierras se llamaba Barrio Cascajal, no se le llamaba barrio, era simplemente el kilómetro 9. Entonces allí consiguieron unas tierras, y esas tierras eran amplias, eran como 800 metros cuadrados, y entonces ahí fundaron su establecimiento, el cementerio chino, y ahí se han depositado unos 20, 30 personajes de aquellos. No ha sido mucho, pero se lo ha hecho, y yo creo que eso es un patrimonio histórico y cultural de Buenaventura que se debe respetar y defender. Ojalá se le exalte verdaderamente. Y al nacer este cementerio, se empieza a crear la primera ruta que hacen, la primera calle, porque eso eran montañas, mucho monte, mucha hierba alta, muchos animales, mucha culebra, muchos sapos, muchas cosas todas allá. Se hace el primer y empieza a ser poblado por colonos y se va ampliando. Eso fue en el año 52. En el año 52. Sí, señor. Maestro, de esa misma época, de esa década, que es muy significativa en Buenaventura, usted mencionaba ahora colateralmente dentro de otra historia la presencia, la llegada en esa década de Gerardo Valencia Cano, un personaje que pues para muchos es como la persona que más ha influenciado a Buenaventura, al menos en gran parte en lo que tiene que ver con la educación. Y todavía hoy hay muchas personas conocedoras de sus aportes y quienes tratan de compartirlo, de mantener vivo su legado a la ciudad. Junto con la llegada de Gerardo Valencia Cano, usted tiene una información muy interesante sobre el grupo de mujeres que en Buenaventura creó el teatro, y usted junta las dos experiencias porque dice que en el momento en que se hizo el estreno de una de las obras importantes de ese grupo de teatro, en esa semana llegaba Monseñor Gerardo Valencia Cano. Monseñor llegó en 1953 y 3 días después de haber llegado él, el grupo escénico UFA, Unión Femenina Antituberculosa, que laboraba en beneficio de los tuberculosos de Buenaventura, se cobraba por la entrada de las obras de teatro y era para beneficiar a los tuberculosos. Él se hizo presente, estuvo en el escenario, y cuando terminó la obra, junto con el auditorio, pues nos aplaudió y hizo uso de la palabra, subió al escenario para felicitarnos, agradecernos lo que estábamos haciendo porque era una obra benéfica en provecho de toda la comunidad. Y entonces la obra se llamó Fuego Extraño, de Antonio Álvarez Lleras, un caleño. Y el grupo UFA estaba constituido tanto por hombres como mujeres
personajes de Buenaventura. Hicimos el teatro inicial de Buenaventura. Yo formaba parte, orgullosamente lo digo, formaba parte de ese grupo, porque aunque era Unión Femenina Antituberculosa, pues había un grupo de hombres que habíamos sido llamados para cooperar con ellas también, y aunque estábamos a la sombra de ellas, pues recibíamos la satisfacción de poder aportar nuestro contingente también. Nosotros hicimos muchas obras de teatro, están Fuego Extraño de Alberto Álvarez Lleras, también está Como los Muertos, también es de Alberto Álvarez Lleras, Los Árboles Mueren de Pie de Alejandro Casona, Tartufo de Molière, y así sucesivamente, una serie de obras que presentamos, las preparábamos y las llevábamos allí. Ese grupo de teatro tiene una motivación, un origen muy particular, y es que es liderado por mujeres, de acuerdo a sus mismas crónicas, maestro, con el propósito de apoyar, de ayudar a enfermos de tuberculosis. Recordemos un poco los aportes de las mujeres que lideraron ese. La líder principal se llamó Nelly Silva de Jung Bam. Nelly Silva fue una educadora que manejó el Liceo Femenino del Pacífico primeramente, después lideró, encomendada por Eusebio Muñoz Perea, de liderar el colegio Teófilo Roberto Potes, y fue una mujer muy querida y muy servicial. Ella fue participante de un concurso que hizo el Cuerpo de Bomberos por conseguir una reina para el Cuerpo de Bomberos. El concurso lo ganó Aide Otálvaro de Pueblo Nuevo, una muchacha muy linda. Nelly quedó de segundo lugar y a ambas las nombraron capitanas del Cuerpo de Bomberos y ambas siguieron desarrollando, pero la obra de beneficio social que desarrollaba Nelly era muy preponderante comparada con la de Aide. Sin embargo, pues Aide, al participar en ese torneo, estuvo haciéndole aportes a Buenaventura también. Sí, el grupo de mujeres está relatado en el libro y son variadas, pero yo la menciono a ella porque era la líder principal. Ella fue quien causó la agrupación de la para cual ayudar siguió parte, para ayudar a los tuberculosos, sí señor. Y por eso se llamaba Unión Femenina Antituberculosa. Ya. Y de paso, ¿cómo era la situación de los tuberculosos en la ciudad? ¿Era muy abundante? ¿Fue un problema que marcó que una época o era una cosa no tan grave, pero que motivó la acción de estas mujeres? Era grave porque no solo la higiene, sino los recursos médicos de Buenaventura eran muy limitados. Y nosotros éramos un pueblo analfabeta, entre otras cosas, y eso hay que reconocerlo. Entonces nuestras posibilidades eran mínimas y resultaba mucho enfermo que no tenía asistencia, no tenía cómo defenderse. Pues mire usted que con lo que nosotros hicimos se logró fundar el primer pabellón de tuberculosos que tuvo Buenaventura. Allí estuvo el doctor Ayala, que era tisiólogo, liderando esa parte, y José Bayán Jung, que fue luego esposo de Nelly Silva, que era médico también. Y entonces con esas personas logramos hacer el conjunto que desarrolló la obra, y eso quedaba en el Tabor, donde ahora son los seguros sociales. Maestro, usted acaba de mencionar algo que yo no quiero para nuestros televidentes dejar pasar desapercibido, y es el hecho de que en esa década del 50, usted menciona en el 1953, en Buenaventura surge un grupo de teatro, cosa que hoy, a pesar de que hay universidades, a pesar de que la Universidad del Valle tiene un plan de estudios para formación de profesionales en artes escénicas, aún así en la ciudad no hay un grupo de teatro que sea reconocido como tal. Se arman, se montan presentaciones, pero de manera muy aislada. De modo que esa época, recordándole a nuestros televidentes que estamos en nuestro programa De Vuelta con la Historia, pues quiero aprovechar para preguntarle al maestro, por un lado felicitarlo porque él entonces fue participante de esa experiencia que sin lugar a dudas pues debió haberle hecho aportes muy importantes a la ciudad en términos de una agenda cultural, sí. cómo se enfrentaba, por ejemplo, la realización del teatro, y usted aún después de más de 50 años, 60 años, recuerda los nombres de los autores de las obras que ustedes montaron.
¿Cómo no? Por un lado eso, y por otro lado el movimiento que se daba en la ciudad, maestro Roberto Lozano Batalla, la vida que tenían para la época los teatros, cosa que usted también maneja muy bien. Sí, tenemos el caso de que la UFA fue creada por Nelly Silva, pero Nelly Silva también buscó otros recursos. Ya en 1954 nació la Radio Buenaventura y ella supo aprovecharla. Y entonces conseguimos que nos dieran un espacio para hacer obras de radioteatro. Y después de esas obras de radioteatro que nosotros presentamos por cerca de un año, nunca más ha habido radioteatro en Buenaventura. Eso lo dirigía un ecuatoriano, quien redactaba las minutas, y eran unos programas de 15, 20 minutos, y ese tipo era un mago, no solamente nos dirigía, sino que él aplicaba los sonidos, todas esas cosas que enriquecen. Estaba muy de moda el derecho de nacer, las novelas, una novela famosa para la época. Sí, de Felipe Cañet, un cubano. Y nosotros hicimos radioteatro, entonces hicimos teatro y radioteatro, y fue muy significativo. Y ahora traigo a colación, no me acordaba en este momento, pero ahora traigo a colación precisamente que en primer lugar las obras de teatro y en segundo lugar el radioteatro, y que el radioteatro nunca más volvió a aparecer en Buenaventura. Ya ha pasado mucho tiempo, estamos hablando del 54, y las obras de teatro me parece que fueron 7 o 9 las que nosotros presentamos, y las presentamos primeramente en el Cine Buenaventura, que quedaba donde ahora son las instalaciones de Hidropacífico. Antes del Cine Buenaventura, en el mismo sitio, quedó una gallera de un coronel de apellido Bermúdez. Y antes de esa gallera, ese sitio donde está Hidropacífico ahora, fue Cementerio de Buenaventura, y fue el primer cementerio en Buenaventura que lo hubo. Y era muy amplio, muy conocido, abarcaba no solamente toda esa loma, sino que bajaba, y lo que ahora es ruta para ir desde el Hotel Cordillera hacia la Puerta Raymond, todo eso era, no había la ruta, no había el camino, y era cementerio. Como era cementerio también, desde allí hasta la esquina diagonal, donde está la funeraria de San Luis, para ir hacia la terminal de transporte. Era muy amplio, el cementerio era grande. Es más, en la medida que han venido haciendo construcciones en Buenaventura, al hacer excavaciones para crear las bases, han encontrado todavía cuerpos, porque cuando dieron la orden de exhumar todos esos cuerpos para trasladarlo al nuevo cementerio que fue en Nayita, pues no se cumplió la orden a cabalidad. Se sacó lo que estaba más por encima o lo que tenía más doliente, y los otros se quedaron allá y han venido saliendo en la medida que hacen las construcciones. Ya. Y los teatros de la época, que fue una actividad que floreció, que se constituyó durante muchos años en, bueno, también una actividad empresarial con sus particularidades, porque hoy en Buenaventura pues goza de salas de teatro, pero son de una naturaleza, de un ambiente, de una estética diferente a la que significó para ustedes en esa época. Sí, el primer teatro que hubo en Buenaventura fue el Olimpia de 1928, quedaba exactamente donde está ahora el edificio, a ver si me acuerdo, es un hotel que queda colindante con el hotel, con el Gran Hotel, el hotel que sigue a continuación, me parece que es el Titanic. Hay un hotel allí, y exactamente en ese sitio quedaba el primer cine que tuvo Buenaventura, que fue el Olimpia. Ese cine se quemó en 1931 cuando el incendio grande que tuvo Buenaventura, que arrasó, según dicen que arrasó con Buenaventura, pero que lo que arrasó fue toda esa carrera primera. Ahí feneció eso. Y luego se crearon los otros colegios, como los otros cines, como el Cine Buenaventura, llamado también Teatro Buenaventura, porque tenía escenario para presentaciones, y luego el Cine Buenaventura, que quedaba allá. El Cine Buenaventura nunca se le dio el nombre de teatro, sin embargo, porque era una superficie nivelada. Si usted era alto y me quedaba delante, me tapaba, o si usted usaba sombrero, que en esa época se acostumbraba mucho, también lo anulaba, porque no había desnivel, ¿no? En el recinto para los espectadores, y ahí se hacían obras de teatro, se habían corridas de toros,
se jugaba baloncesto, se hacían reuniones políticas, se hacían coronaciones, se hacían labores políticas, se prestaba para todo. Fue muy grande y es el más grande en capacidad de espectadores que tuvo Buenaventura alguna vez. Pero fuera de eso, del cine, del Teatro Buenaventura, del cine Buenaventura, el Teatro Caldas, estuvo también el Teatro Junín en la bajada hacia Pueblo Nuevo, estuvo el Teatro Victoria de doña Carmen Arango, que era la misma propietaria del Teatro Caldas, en el barrio Centenario de hoy, que en esa época era La Pilota. Y esos fueron los primeros cines que tuvimos nosotros. También el Teatro Morales, que quedaba en Pueblo Nuevo Diagonal, donde ahora los hermanos Gómez tienen un almacén de abarrotes muy grande, unos hermanos poderosos económicamente acá, que nos han traído mucho beneficio para la ciudad. Estaba el Teatro Morales, que también se acabó en el año 72, cuando ellos estaban recién llegados. Cuando ellos estaban recién llegados, y eso es anecdótico y por eso lo menciono, yo creo que honra, los hermanos se iniciaron en esa esquina donde fue la farmacia, mi farmacia, del médico Antonio Romero, y vendían verduras al detal, lo que es común en el comercio, y ahí se levantaron. Y hoy son, usted sabe bien, unos grandes poderes económicos que tienen, con una gran cantidad de ornato que le han hecho a Buenaventura por todas partes, personas que han ganado mucho en Buenaventura, pero han invertido en Buenaventura como pocos saben hacerlos. A propósito de ese tema, maestro, y recordándole a nuestros televidentes que estamos llegando al final de nuestro programa De Vuelta con la Historia, se me quedan dos detalles de los aportes que ha hecho usted en el programa. Creo que vale la pena recordar, contar de dónde llegaron los chinos, la circunstancia en que llegan los chinos a Buenaventura. Eso que lo intuimos, lo hemos escuchado, me imagino que usted tendrá aportes para decir. Sí, señor. Los chinos llegaron a Buenaventura producto de la Primera Guerra Mundial, que termina en 1911. Pues por circunstancias que yo he mencionado antes, que si usted si usted se siente incómodo allí, pasa a otra parte. Ellos también buscaron otros lares, entonces viajaron hacia Buenaventura, pero viajaban 1 o 2, 3, 4 personas nada más, no como alguna crónica que alguna vez leí, que han llegado masivamente en un buque Santa, donde se va a encontrar el caso de un desplazado que tenga para montarse en una nave tipo naviero y que pudieran viajar para venirse para acá, y mucho menos a un pueblo muerto como el nuestro. Yo creo que se vinieron quizás hasta hostigados porque el medio ambiente no se los permitía ya, así como nos hemos desplazado aquí en Colombia de un sitio para otro. No porque la ciudad sea mala, sino porque las cosas en la ciudad son malas, entonces uno busca otro ambiente. Entonces empezaron a llegar poco a poco y fueron poblando a Buenaventura, haciendo como los hermanos Gómez, que son paisas, haciendo como los hermanos Gómez, el gran beneficio a Buenaventura de todo lo que nos han entregado la colonia china. Entre otras cosas, ya que usted me preguntó por los chinos, déjeme decirle que es de esa época y que cuando en 1925 Buenaventura adquirió la estatua de Simón Bolívar que usted ve ahí en el parque, en la plazoleta del Campo, esa estatua de Simón Bolívar, quien la donó fue el gobernador del Valle del Cauca, Ignacio Rengifo Borrero. Ignacio Rengifo Borrero fue la persona que, siendo gobernador, le asignó a Buenaventura la construcción de la primera bodega que se convirtió en el primer terminal de Buenaventura, el muelle Rengifo, por eso lleva el apellido de él, Ignacio Rengifo Borrero. Y entonces este señor quiso honrar a Cali y ordenó a Pietro Tenerani, un autor italiano, para que hiciera réplicas de una obra que él ya había hecho, y las dos estatuas que consiguió, que son idénticas, son iguales en importancia, en todo. La una adorna todavía en Cali, cerca del edificio municipal, el parque de Simón Bolívar de Cali, es esa obra, y la de Buenaventura. Pero cuando entregaron la de Buenaventura no tenía pedestal, así que iba para un rincón. Los chinos se dieron cuenta y los chinos terciaron. Y entonces la colonia china
hizo construir el pedestal para esa estatua. Y a ese pedestal, que era un obelisco de 4 caras para soportar arriba a Simón Bolívar, similar al que tiene ahora, entonces le colocaron en cada uno de sus 4 lados la historia de Simón Bolívar, es decir, decía quién era el personaje que estaba allí, esa estatua de quién era y por qué. Porque las estatuas no deben ser mudas, claro. No deben ser mudas. Y ahí la tenemos actualmente, por ejemplo, no dice siquiera Simón Bolívar. Y esa obra fue de los chinos. En 1974, cuando se pensó hacer el camp que tenemos ahora allí, entonces el alcalde de turno, Patricio Lara Angulo, tuvo necesidad de trasladar el monumento de Bolívar hacia otro sitio para poder trabajar. Eso hizo provisionalmente. Entonces lo llevaron hacia lo que ahora conocemos como el Parque Néstor Urbano Tenorio, y allí reposó. Pero cuando ya la regresaron 16 años más tarde, cuando ya la regresaron sin sus lápidas, sin sus las inscripciones que tenía, y nunca se las han vuelto a poner. Sí, señor. Bueno, maestro Roberto Lozano Batalla, de esa manera hemos llegado al final de nuestro programa. Válida la anotación para terminar acerca de la importancia grande de que a los monumentos se les coloque una descripción que justifique el por qué están allí. ¿Cómo se ha sentido? Yo me he sentido con una gran oportunidad precisamente de significar eso que acabo de decir de las monumentos, pero también de que nuestra base cultural debiera comenzar por la base, y la base es precisamente reconocernos. Yo no sé por qué no puede surgir, cuando se habla de cultura en Buenaventura, yo no sé por qué no puede surgir la orientación de que cada edificio que se haga en Buenaventura sea como el edificio sin Lignarolo. Lignarolo queda diagonal al edificio del Consejo Municipal, diagonal. Y ese edificio tiene una placa que dice edificio Lignarolo y da el año de su fundación, de su creación. Entonces uno tiene una orientación. Eso que me andan preguntando a mí, de cuándo es este, de cuándo es el otro, allí lo dice. Y eso podríamos tenerlo en cada uno de nosotros, y sería como una cédula de las personas para podernos orientar. Entonces, que esas placas se digan de cuándo las pusieron, quién las puso, por qué las puso y por qué el honor a la persona. Yo creo que son cosas sencillas, de muy poquito costo, cuesta mucho menos que algunas parrandas. Vale, maestro, muchísimas gracias por asistir, por aceptar la invitación y por hacerle estos aportes a los televidentes de Yubarta Televisión desde este programa De Vuelta con la Historia. Muchas gracias, Gersaín, muchas gracias, Yubarta. Dios los bendiga por ser tan generosos con Buenaventura. Que siga la cosecha. A nuestros televidentes, les agradecemos por habernos acompañado. Ya ustedes han escuchado al maestro Roberto Lozano Batalla. Nosotros queremos simplemente invitarlos a continuar con el programa, a acompañarnos y por supuesto a continuar con la programación de Yubarta Televisión. Ha sido un gusto tenerlos y contar con su compañía en nuestro programa De Vuelta con la Historia.